Bienvenidos a un nuevo episodio de Turismo Inmobiliario, el espacio donde conectamos el desarrollo, los negocios y las mejores oportunidades de inversión. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es una mujer multifacética que ha logrado dominar dos de las herramientas más poderosas del mundo de los negocios: la palabra y el ladrillo. Con más de 11 años de trayectoria impecable en los medios de comunicación, ha sabido volcar toda la experiencia estratégica en el sector de los bienes raíces. Es mentora de la comunicación, marcas personales e inversionista, y también empresaria. Hoy nos acompaña para enseñarnos cómo la comunicación efectiva puede transformar un negocio en bienes raíces y cómo dar el salto de asesora a inversionista. Démosle la bienvenida a la gran Yaneris de León. Bienvenida, Yaneris. Wow. Qué honor tenerte aquí. Qué presentación más hermosa, gracias. Todavía como que tengo que acostumbrarme a escuchar todo eso. Gracias por la invitación, es un honor para mí. Para mí también es un honor tenerte a ti. Realmente, a mí me gustaría saber cómo una comunicadora realmente con ya una carrera en la comunicación. El otro día estaba viendo un video tuyo y yo, ¡ay, qué gracias! Puede dejar ya una carrera hecha para iniciar de cero en algo que es totalmente nuevo para ella. Bueno, en realidad no lo dejé, pero lo asumí como una segunda fuente de ingreso. Porque yo tenía una meta en ese entonces y era comprar mi primer inmueble. Entonces llegó sin planificarlo. Fue un broker que de manera insistente, pues me dijo que yo tenía cierta ventaja porque yo tenía ya una marca personal sólida, construida por una trayectoria en los medios de comunicación, y que eso me iba a dar credibilidad y confianza a mis clientes. Y justamente fue así. Cuando entonces yo me veo en esto, en el mercado un mercado inmobiliario que, como sabes, es un mercado altamente competitivo. Ya yo vengo de un mercado competitivo dentro del mundo de la comunicación, por lo cual yo lo que hice fue extrapolar esas fortalezas que yo tenía en la comunicación para beneficio mío en el mundo de bienes raíces. ¿Cómo tú te sentiste este broker, tú ya siendo una comunicadora, que te dice, oh, Janer, yo te veo a ti con el potencial de realmente en los bienes raíces? ¿Qué pasó por la mente de Yaneri en el momento? Como, ¿no te pasó en la mente como que este hombre está loco? ¿Cómo yo voy a dejar mi carrera que ya yo tengo para entrar a este mundo que no conozco? Sí, y cabe destacar que en ese momento yo estaba en uno de mis mejores momentos dentro de la comunicación, porque yo estaba siendo presentadora de noticias de la emisión estelar de RNN en ese entonces, por lo cual yo decía, a nivel de profesión ya estoy bastante bien. Y él fue muy insistente. Y yo decía, de verdad, ¿qué te hace pensar que yo? Te digo que él era bastante insistente. ¿Y yo qué te hace pensar? Porque es una realidad. Yo sé que te ha pasado a ti, le ha pasado a muchas personas, que cuando somos profesionales vemos a los agentes de venta como algo que no tiene mucho prestigio. Sí. Y yo me vi involucrada en eso. O sea, yo tenía ese prejuicio hasta que entendí el tema de las ventas. Si realmente yo quiero abundancia, yo tengo que aprender a vender. Todo el que quiera tener dinero tiene que saber vender servicios, ideas, productos. Entonces, partiendo de eso, yo dije, yo voy a entrar al mundo de bienes raíces. Y cuando yo entré y yo vi las bondades, además de la comisión, porque claro, sí, pero todas las bondades y el que tú puedas impactar positivamente de manera directa al cliente, eso no tiene precio. Entonces yo dije, oye, yo no voy a ser un agente más, no. Yo vengo a expandirme. Qué lindo. Tú sabes que yo siempre digo que nosotros todos los días nos vendemos. Claro que sí. Mi hija, cuando me quiere pedir permiso, se vende conmigo. Por supuesto. Mira, que mami, sí. yo hice mi tarea, yo hice los quehaceres. Claro. Eso está vendiendo. Por supuesto. Entonces, yo realmente estoy totalmente de acuerdo contigo y corroboro esa parte tuya. Si tú no sabes vender, lamentablemente tú no puedes progresar igual que como una persona que sí sabe venderse. Venderse en cualquier, ojo, no solamente estoy hablando de los bienes raíces. Sí, sí. Hablo de venderse en cualquier sentido. Si tú como comunicadora no sabes venderte, realmente el público no te va a comprar. Porque hasta para sintonizarte, deben de comprarte Por primero. supuesto. Entonces, yo comprendí que aunque son dos mercados
competitivos y distintos se pueden relacionar porque cómo tú vendes, creando conexión, cómo tú vendes a través de la comunicación. Así es. Y ahí yo dije, óyeme, pero obviamente identifiqué una necesidad real dentro de los agentes de ventas y yo dije, no, pero espérate, esto que a mí me funcionó, yo tengo que compartirlo con los demás, porque déjame decirte algo. En el momento en que tú estás hoy, las finanzas que tú tienes hoy, los clientes que tú tienes hoy, las ventas que tú cierras mes a mes, el respeto que tú recibes de los demás y hasta el que no recibes es producto directamente de tu comunicación, no de tu inteligencia. Así es. Wow, poderoso. Así. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que no solamente nosotros, los agentes de ventas, nos capacitemos en las técnicas de ventas. Tenemos que capacitarnos en comunicación, porque de la única forma que puedo llegar al cierre es creando la conexión desde mi comunicación. Exacto. Y en la comunicación tú puedes crear esa conexión, como tú dijiste, y también esa credibilidad. Por supuesto, claro que sí. Yaneris, en cuanto al trasfondo, o mejor dicho, al clic cuando tú haces de presentadoras a asesora inmobiliaria, ¿cuál fue como el choque cultural o profesional que tú tuviste que enfrentar? Déjame decirte algo. Como ya venimos conversando tú y yo, son dos mundos distintos y así mismo es el formato. Yo vengo de algo que es para ayer. Es luces, cámara, acción, resultados para ayer. Ya hoy es tarde. En el mundo de bienes raíces, por el producto que nosotros vendemos y el impacto directo a la economía del cliente, esto no puede ser para ayer. Yo tengo que sentarme contigo, yo tengo que explicarte el proceso del negocio y validar ciertos documentos que certifiquen la legalidad de esta transacción. Por lo cual, tuve que hacer las paces entre esa inmediatez con la que yo venía acostumbrada y venir entonces a un proceso más de calma, porque yo al principio me frustraba porque yo pensaba que el cliente tenía que comprar para ya mismo y puede pasar, porque conversábamos hace un momento, en que un cliente ya viene listo, pero no todos son así. Son la minoría realmente. Claro que sí. Y yo te voy a decir algo, en mi experiencia, los clientes más preparados y los inversionistas más top se toman su tiempo. Por supuesto que O sí. sea, eso estamos hablando de que yo se lo voy a mandar a mi abogado para que revise toda la documentación, a mi contable para saber cuánto te puedo dar de inicial, Por supuesto. a mi oficial de cuenta para saber con cuánto dispongo. O sea, es un engranaje que traen esos inversionistas top, Sí, que no es lo mismo que una persona que va a hacer una inversión pequeña. por Te pueden supuesto. hacer una inversión de 150, 200,000, 300, hasta $500,000 y no necesita no es necesario todo este engranaje. Ujú. Sin embargo, No, debiste seguir. Es que está sonando el teléfono. ok, seguro debe de ser reina. Disculpa. No, tranquilo. Sin embargo, cuando ya llega un inversionista que va a invertir $1,000,000, 2, 3, 4 Claro. millones de dólares, o sea, no te va a decir, ok, mándame el Si me independiente. gustó esta unidad, resérvamela. Imposible. No. Imposible. Entonces, cada cliente tiene necesidades distintas, tiene un trato distinto y por ende tu estructura de comunicación tiene que ser totalmente distinta. Exacto. Entonces, en el momento en que nosotros entendamos eso, la importancia de la comunicación, entonces ahí vamos a empezar a capacitarnos. ¿Qué yo veo de cierta resistencia dentro de nuestro sector para los agentes inmobiliarios específicamente? Que tienen cierta resistencia a identificarse con un nicho específico, es decir, con un cliente ideal. Si tú le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie. Exacto. Entonces, si tú quieres un elemento diferenciador en un mercado tan competitivo, lo primero que tú tienes que hacer es identificar ese cliente ideal, porque ese cliente ideal tiene unas características específicas, un entorno específico, unas necesidades específicas. Incluso la inversión es distinta, las propiedades son distintas, entonces basado en eso es que tú puedes crear una estructura con tu propuesta de valor y así presentarla. Con esto que estoy diciendo, ¿que no le voy a vender a otra persona? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo puedo venderle, si está dentro de mis posibilidades y está en mi portafolio,
Claro que sí que le voy a vender o lo voy a referir con un colega mío, claro que sí, pero mi enfoque al 100% en mi vitrina, que son mis redes sociales, no puede ser todo el mundo. Es decir, hoy yo no puedo hablar de Punta Cana y de inversiones, mañana de bajo costo, pasado mañana yo me voy para Cabrera, el otro día me voy a montañas en Jarabacoa. No, 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 no. Vamos a ser más coherentes en la forma en que nosotros trabajamos nuestro contenido en redes sociales. Buenísimo, Yaneri. Hablando de eso, hay muchas personas que tienen miedo a experimentar cosas nuevas. En tu experiencia de comunicadora a realtor y a inversionista, ¿cómo tú venciste ese miedo? O sea, ¿qué recomendación tú le das a esas personas que se quedan donde realmente ya no pertenecen o no se sienten cómodos? No necesariamente porque no les guste, sino porque quisieran ampliar el rango pudiera ser, de beneficios. O sea, ¿qué recomendación tú le darías para que esa persona suelten el miedo y se atrevan a dar el paso? Hacerlo. Porque la mente te va a proporcionar 78,000 excusas para no hacerlo. Mientras más pasa el tiempo, ella tiene cómo fortalecerlo y no lo hace por mal. Lo que pasa es que nuestro cerebro está diseñado para mantenerte en una zona de confort. Por eso pasa el tiempo y tú te quedas en situaciones, en relaciones, en entornos que tú sabes conscientemente que ya acabaron, pero no es fácil. Irse a la otra parte, donde se crea incertidumbre porque no lo conozco, porque es un proceso que tengo que agotar para lograr mi mejor versión. Ese es el punto, hacerlo, porque nunca va a ser perfecto. Si tú estás esperando sentir la oportunidad, el mejor momento, estar lista, no vas a hacerlo. Y otra del consejo que te puedo dar es que obviamente son mercados distintos, me imagino. Olvidémonos de la comunicación, puede ser cualquier otro. Tú vas a identificar esas fortalezas, la vas a extrapolar a estas, vas a identificar cuáles áreas de oportunidad aquí tú necesitas mejorar y te vas a capacitar. Yo siempre voy a abogar por eso, porque cuando yo llegué al mundo de bienes raíces, obviamente yo me di cuenta de que me faltaban muchas cosas y yo decidí especializarme. Y yo tengo horas de capacitación, de certificaciones, de ir a eventos, de capacitarme, de tener mentores. Y eso me permite tener esa seguridad para conversar, no solamente contigo, con el inversionista, con ese cliente nuevo que te da ese temor. El conocimiento da poder y la práctica da la fluidez. Así es. ¿Cuáles herramientas tú entiendes de la comunicación que te ayudaron o te soportan en cuanto a los bienes raíces? Uy, y es parte de lo que yo enseño, comparto de verdad, con total honestidad te digo, que desde el día 1, mi primer cierre, lo recuerdo como hoy, identifiqué qué fue lo que me funcionó y desde entonces lo utilizo. Y es crear desde el primer contacto la conexión con el cliente para tener confianza. Si tu cliente no confía en ti, no te compra. Y por eso tú ves que tú y yo podemos vender el mismo producto, el mismo servicio y el cliente habla con las dos y se puede ir contigo o se puede ir conmigo. Y tú dices y te frustra, pero es que tenemos... No, es que yo le di esa certeza que tú no le diste. Ok, Yaneris, ¿y cómo se crea esa conexión? ¿Cómo se crea esa seguridad? Lo primero es la escucha activa. Y te digo que es uno de los puntos a mejorar dentro de los agentes de ventas. El vendedor no le gusta escuchar. Escucha para responder, no escucha para comprender. Yo estoy hablando contigo y tú te das cuenta que esa persona simplemente está haciendo silencio, pero él no te está prestando atención plena. Él está esperando que tú termines para él continuar con su discurso de venta y sus técnicas de venta que Su aplicó. embotellamiento. Exactamente, y las características que tiene y la presentación del brochure, y no estoy escuchando. ¿Y qué pasa con eso? Primero, el cliente se da cuenta. Te lo puedo asegurar porque tú te das cuenta cuando una persona no te está escuchando. Sí. Eso mismo pasa con el cliente, porque nosotros en algún momento somos clientes. Y lo segundo es que no hay forma alguna que si tú no escuchaste para comprender, identifiques cuáles son las necesidades reales de tu cliente. Porque él puede llegarte a ti por un proyecto X en Valladolid, Punta Cana,
pero no necesariamente es la necesidad o cumple con su presupuesto. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Haciéndole las preguntas y escuchando sus necesidades. Eso es lo primero. Cuando la persona se siente escuchada, él baja la resistencia a que le vendan, porque el cliente le gusta comprar, pero no le gusta sentir que le vendan. Sí. Entonces ya bajé la resistencia un poco porque ya le estoy dando a entender que yo le estoy escuchando, por lo cual no vengo como vendedora, sino como una persona que quiere asistirte, ayudarte. Lo siguiente es el tema del efecto halo, que es un sesgo cognitivo, que es como esa primera buena impresión. Y eso se logra, si es presencial, desde el momento en que tú te estás desplazando, cómo tú caminas, la ropa que te pones, cómo hueles, cómo lo miras a los ojos en el momento de saludarlo. Todo eso está creando una percepción de ti con el cliente. Tú tienes de 5 a 7 segundos para que el cliente tenga una percepción de ti. Y luego, de la forma en que tú hablas, cómo tú te vas comportando, entonces fortalece o debilita esa percepción. Entonces es importante que el efecto halo lo utilicemos a nuestro favor. Esa primera buena impresión que sea intencional, porque todo comunica. Mi forma de vestir comunica, en la forma, si llego tarde, si llego temprano, todo eso comunica. Entonces, partiendo de eso, ya te hablé de la escucha activa y de que utilicemos ese lenguaje corporal, porque presencia, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, presencia, tiene que ver con comunicación. Y luego, por supuesto, la voz. Utiliza la voz como una herramienta estratégica para cerrar ventas. Y eso pasa desde la entonación. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy día el mayor activo que tiene este mundo tan competitivo es la atención. Facebook paga muchísimo dinero por eso. Instagram. A nosotros, cuando hacemos campañas de marketing, el email, todo eso, ¿qué está procurando? La atención del cliente. Sí. Entonces, con tu entonación, que es ese hilo invisible, yo puedo capturar tu entonación, tu atención. Pero si yo soy lineal o estoy un poquito inseguro y bajo el tono, entonces ahí voy perdiendo. Ya llegué fabuloso y espectacular. Ya la persona pensó que, ay, Dios mío, yo estoy con una experta. Y yo vengo y te ando así, muerte la risa. Ya voy, la competencia mía va disminuyéndose. Entonces es un conjunto. La comunicación es un conjunto de cosas que va desde la mentalidad, cómo yo me voy conversando conmigo misma, cómo yo siento mi umbral de merecimiento. Hay un conjunto extenso. Por eso en todas mis capacitaciones yo hablo de que no es negociable para mí el tema de la mentalidad, porque aquí se habla mucho de técnica, pero no se habla de la mentalidad, no se habla del lenguaje interior. Y entonces eso también va relacionado. Yo siempre digo que yo no soy mentora de oratoria, yo soy mentora de comunicación estratégica. ¿Y por qué, Yaneris? ¿Es porque la oratoria es mala? No. Pero yo siento que no es todo. El que yo te enseñe solamente a hablar bonito no te garantiza a ti que el cliente va a conectar contigo y que el cliente te va a comprar y que va a tener atención contigo y que va a crear seguridad contigo. Entonces, es todo. Es hablar bonito, es manejar la dicción, es extender tu vocabulario para que te conozcan y te vean como una experta, pero también hay otras cosas que también tienen que ser intencionales en ese proceso de conversación contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que corroborando lo que dices, incluso cuando tú hablas de escuchar al cliente, aunque tú sepas oratoria, si el cliente es, dígase que habla muy bajito, pausado, tú no le puedes hablar como una gallina sin cabeza. Exactamente. Entonces, al tú escuchar el tono del cliente, la velocidad, el volumen, ya, y ahí tú captas cómo tú debes de hablarle a ese cliente. Exactamente. Al contrario, sea una persona muy espontánea, sea una persona... Entonces, ahí cuando tú puedes escuchar, escucha debajo de la escucha. Exacto. Cuando tú puedes hacer eso, tú puedes interpretar al cliente cómo incluso tú debes de hablarle y en qué tono. Tú puedes hablar para poder conectar. Y corroborando con eso mismo, para no quedarnos en esa parte, aprovechando eso, el lenguaje corporal también no solamente me sirve para yo controlarme y gestionarlo, también lo utilizo a mi favor porque yo puedo leer el tuyo. Muchos clientes no se dan, o sea, tú no te das cuenta que el cliente, en esa propiedad donde tú lo llevaste, el cliente no se siente a gusto. Y tú estás entre el metraje, la cocina de mármol, Mira qué cosita más bella. y tú no te estás dando cuenta de aquello que él está diciendo sin decirte una palabra. Porque tu cuerpo habla.
Y Sí. cuando hay incongruencia entre tu voz y lo que dice tu cuerpo, tú debes de creerle al cuerpo, porque el cuerpo es genuino en su respuesta. Yo puedo decirte, por ejemplo, si estoy temblando y decirte, no, yo no estoy nerviosa, y tú estás viendo que mis manos están temblando, ¿qué tú vas a creer? Que yo no estoy nerviosa. Exacto. Entonces, es eso, es utilizar todas esas habilidades de comunicación para yo tener esa experiencia que me permita hacer el cierre. El cierre no empieza desde que ya te estoy hablando del plan de pago. El cierre empezó desde que yo te dije hola. Entonces, Totalmente. básicamente es eso. ¿Qué tú piensas, Yaneri, con esos clientes? Está bien de que yo te escucho y puedo empatizar contigo y demás. Ese cliente que luego que empatizaste, luego que lo escuchaste, luego que tú le ves el interés, se desaparecen. Sí, y ha pasado y seguirá pasando. Ese cliente, mira, hay diferentes situaciones, porque, ojo, estamos tratando de evaluar qué pasó, pero no tenemos un caso en específico. Lo primero es ese cliente que tú no precalificas para darte cuenta si ese cliente simplemente está haciendo un tour inmobiliario, que puede pasar, o de verdad está en un proceso de venta. Tú puedes enseñarle la mejor opción y la mejor oportunidad. Si ese cliente económicamente no está preparado, simplemente está haciendo un tour inmobiliario, no hay forma, mi amor. Terminó las técnicas de venta, de comunicación, de todo lo que tú quieras. Exacto. La mejor desarrolladora y ese cliente no está preparado. Pero vamos a imaginarnos que sí, que ese cliente estuvo preparado. Déjame decirte que él no confió en ti. Porque si él está preparado, si él tiene el dinero, si le gustó el proyecto, algo en ti no funcionó. Y yo te puedo asegurar que ese cliente va a comprar, pero no te va a comprar a ti. ¿Cómo tú puedes identificar cuando un cliente está o no confiando en ti como asesor? En el lenguaje corporal. No, por ejemplo, la mayoría de clientes que nosotros tenemos son clientes virtuales. Sí, O sea, por teléfono tú no puedes ver el lenguaje corporal del cliente. sí, claro. Me imagino que tú haces una reunión virtual o tú eres porque todo depende del proceso de ventas. Yo siempre digo, tu primer contacto es por teléfono, Exacto. pero no puede existir forma alguna, según mi metodología, de que tú empieces a bombardear al cliente enviándole brochure sin hacer una reunión vía Zoom. Por lo mismo que estamos hablando, no hay forma de que yo pueda ver que de verdad te está gustando. Y si ese cliente no tiene tiempo para hacer una reunión contigo vía Zoom, ese cliente no está preparado. Porque el problema de nosotros es que con esa premura, ese deseo de hacer el cierre, nosotros dejamos que el cliente tome el control. Y si el cliente dirige la conversación, el cliente tomó el control y no cierra contigo. Totalmente. Entonces, es eso. Tienes que hacerlo vía Zoom para tú ir observando el comportamiento del cliente. El cliente tiene que hacer conexión contigo, tiene que saber quién eres tú. Ahí en la presentación hay una estructura en la forma de presentar en la presentación. Es toda una metodología para hacerlo. Y es por eso que te digo, tienes que verlo para tú ir involucrándote y darte cuenta. Vamos a imaginarnos que de verdad la persona no tiene computadora, la persona lastimosamente no lo vas a ver nunca ni por Zoom, o sea, virtual, ni tampoco lo vas a ver personal porque no vive aquí. En la forma en que él te va contestando, tú te vas dando cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque el cliente que no pregunta es un cliente que no va a comprar. Tenemos que abrazar las objeciones. Si el cliente está preguntando, el cliente tiene interés, el cliente tiene dudas. Simplemente es dirigirlo, solucionarle sus dudas. Si ese cliente no te está preguntando nada y todo es, ajá, sí, sí, me encanta. Déjame yo evaluarlo. Usted perdió su tiempo. Usted perdió su tiempo. Hay muchísimas objeciones, por ejemplo, sí, déjame consultarlo con mi esposo, déjame consultarlo con mi jefe, con mi socio. Hay muchas objeciones que no son ciertas, que simplemente es para salir de ti y tú tienes que identificarla. Todo eso tiene técnica. Qué bueno. Qué bueno escucharlo y realmente yo entiendo que hablando de eso, tu mentoría se llama Comunicación que Vende. Así es. En un mundo inmobiliario que realmente está bombardeado por 500,200 agentes, ¿qué significa realmente comunicar para vender? Yo no les enseño
solamente hablar bonito. Yo les enseño a expresar sus ideas, su servicio o su producto desde la certeza, porque eso es lo que crea seguridad. Y eso es lo que yo enseño en Comunicación que Vende, por una necesidad que yo vi en el sector. El sector se enfoca mucho en el tema de las capacitaciones de ventas, pero no existe un cierre sin haber creado conexión. Exacto. Y si tú no sabes manejar esas habilidades de comunicación para llegar al cierre, porque el cliente no llega a buenas, quiero reservar en tal unidad. No, entonces hay una estructura para crear esa conexión, hay una estructura para ser el elemento diferenciador, porque como tal explicabas hace un momento, somos muchos. ¿Cómo yo me diferencio de ti? Bueno, yo voy a hacer una estructura comunicacional estratégica e intencional basada en mi nicho, que conversábamos hace un momento, ese cliente ideal, y sobre mi propuesta de valor. Y déjame decirte que aplicando la metodología de Comunicación que Vende, puedo decirte que la mayoría de las personas que yo he tratado, de los profesionales, agentes de ventas, empresarios, emprendedores que yo he tratado, no conocen, no se han sentado a evaluar cuál es esa propuesta de valor, cuál es mi elemento diferenciador. Y si tú no lo sabes, el mercado tampoco. Porque si tú no aplicas tu valor, el mercado no te lo va a dar. Tú sabes que hablando de los 500,500 agentes que hay, ¿cómo puede realmente, dentro de tantos agentes inmobiliarios que hay en el país, que gracias a Dios ya con la nueva ley se va a regularizar? Sí. Y me imagino que ahí van a disminuir un poco. Un poco, sí. Seguirán, pero sí. Sí, claro. ¿Cuál sería entonces ese punto diferenciador que debe de tener un cliente para un asesor para conectar con el cliente y humanizarse? Crear esa conexión que realmente desde la primer llamada hasta el cierre se mantenga. Sí, como venimos conversando hace un momento. El tema es primero tener ese elemento diferenciador. Tú tienes que empezar a humanizar tu marca. ¿Cómo tú vas a humanizar tu marca? Tú tienes que hacer videos. Tú tienes que empezar a mostrarte, tú tienes que ir a eventos, tú tienes que empezar a posicionarte basado en ese elemento diferenciador y en esa especialidad con el nicho. Es todo un engranaje. Vamos a ponerlo sencillo. Yaneris, yo vine porque yo necesito posicionarme, porque yo necesito diferenciarme. Yo estoy asociada a una sombrilla, una marca, una agencia inmobiliaria. Todos vendemos exactamente lo mismo, todos tenemos el mismo portafolio, los mismos beneficios dentro de la agencia. Yo necesito diferenciarme. Ok, claro que sí. Vamos, primero le hago un diagnóstico para entender cuáles son tus necesidades, cuáles son tus áreas de fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque lo que aplica para ti no necesariamente aplica para otra persona. Exacto. Entonces, basado en eso, y luego entonces, identificando cuáles son tus fortalezas que van a ser parte de tu propuesta de valor, ahí también hablo de tu nicho a cual tú te quieres especializar. Nos enfocamos en eso y creamos una estructura de comunicación que va a empezar desde tu contenido, tu plan de contenido que tiene que ser, ahí, por favor. Gracias. Tu plan de contenido que tiene que ser intencional. ¿Cuáles son las capacitaciones que tú te tienes que dirigir? ¿Cuál es incluso hasta la vestimenta que tienes que utilizar basado en ese nicho que tú identificaste? Y te puedo asegurar que el cambio se va a notar, porque todo lo que yo utilizo como metodología, yo lo utilicé para mí, me funcionó y lo estoy utilizando para mis clientes. Ya llevo 2 años haciendo capacitaciones personalizadas. O sea que esta metodología que yo estoy haciendo y que está creciendo ya está comprobada. Y Comunicación que Vende no solamente es el workshop que ya hicimos el sábado. Comunicación que Vende, y además de las capacitaciones personalizadas, además de eso viene una masterclass que es para grupos. Buenísimo. Viene un artículo en una revista dirigida a mujeres, prestigiosa, se llama Dinero Mujer. También viene un artículo en un periódico, o sea que vienen muchas cosas interesantes porque lo he asumido como propósito. Buenísimo. Espero que nos avises, ¿verdad? Claro que sí. Para apoyarte. Hasta un libro viene. Yo espero que cuando tú vayas a lanzar ese libro pase por Pero aquí. claro que sí. Eso es un compromiso. Ya lo hice con todos ustedes aquí. Ya comprometida está. Te tengo grabada. Yaneris, ¿cuál tú entiendes que es el error más común que comete
un asesor inmobiliario al momento de captar o intentar captar un inversionista? Oh, sí, wow. Qué pregunta tan interesante y sumamente importante. La estructura en la comunicación, en tu mensaje, no es igual en la forma en que tú le hablas a un cliente, que es un cliente que quiere comprar para vivir, un cliente de bajo costo probablemente, a un cliente inversionista. Son estructuras totalmente diferentes. Y yo que veo en los agentes inmobiliarios que me le hablan a todos con el mismo discurso. Igual. Tú no puedes crear emoción a una persona que quiere rentabilidad, proyección, retorno de inversión. Háblamele de números, háblamele de data, De información. ROI. Exactamente. Entonces, ya tú tienes que entender que inmediatamente tú haces la pregunta siguiente, ¿es para invertir o es para usted vivir? Y el cliente te dice, no, es para yo invertir. Ya, cambia esa estructura que tú tienes de conectar, de la emoción, incluso el tono que cambia, porque tú lo que quieres es crear esa energía y que el cliente se emocione. No, ya déjamelo ahí. Entonces ahora va a ser un tono más de crear autoridad y seguridad, vas a hablar más pausado y vas a estructurar, vas a hablarle de ubicación, de retorno, de proyección. De eso es que tú le vas a hablar. Y eso es exactamente el error que yo veo, que no saben que existe una estructura diferente para cada una de las necesidades del cliente. El cliente que es inversionista se le habla de ¿qué? De proyección, de data, de ubicación, de beneficios, De rentabilidad. de rentabilidad, porque al final el cliente que está buscando dinero hacia su bolsillo. Entonces háblale de exoneraciones fiscales, háblale de todo eso. Pero no me le hables. Imagínese usted aquí en esta mesa, aquí almorzando con su familia, porque el cliente no va a conectar contigo. Claro. No es lo mismo un cliente que quiere algo para vivir, que lo que quiere es seguridad, que Por haya colegios supuesto. cerca, farmacias, que a un Exactamente. cliente que no le interesa que haya nada cerca, simplemente quiere Exactamente. recibir su dinero mensual fijo. Exactamente. A diferencia, porque todo tiene que tener una estructura de comunicación intencional. A diferencia de que cuando ese cliente te llamó y te dice que realmente lo que está buscando es que creció la familia, ya tiene 2 baby y que está buscando una propiedad para ellos vivir. Entonces ahí sí, háblamele de amplitud, háblame del resultado, háblame de que mire aquí en las vías expresas, hacia dónde está el colegio. Háblamele de cómo él va a vivir en ese momento, cuando él compre ese producto. Entonces ahí tú le estás dando como en el dolorcito, ahí tocándole la emoción. Tú sabes que en el turismo inmobiliario vendemos estilo de vida, Sí. vendemos, bueno, como tú acabas de decir, depende del cliente. Sí, exacto. Depende del cliente, cambia el speech. Exactamente. Pero realmente, ¿cómo nosotros podemos conectar con la emoción del cliente dependiendo de lo que él quiera? Muy interesante la pregunta porque estamos hablando de proyectos inmobiliarios, eso quiere decir proyectos en plano, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros estamos vendiendo proyectos en plano, estamos vendiendo una idea. No es igual con una propiedad lista que es tangible. Entonces es importante crearle a esa persona el resultado, que él se visualice ahí. Que yo veo, me hablan del producto, me hablan de los 154 metros, de las 3 habitaciones con la sala, cocina, me estás hablando de las características. Yo te estoy escuchando como cliente, pero yo no me estoy sintiendo dentro. Entonces vamos a cambiarlo y te voy a poner un ejemplo de lo más sencillo, de lo que nosotros realmente tenemos cuando somos especialistas en inversiones. Un cliente que no vive aquí, que vive en Estados Unidos, indistintamente si es extranjero o un Que la dominicano. mayoría de los clientes son o dominicanos ausentes o extranjeros. Exactamente. Por eso vámonos a ese ejemplo real. Ese cliente regularmente que pide, yo quiero una propiedad para yo cuando esté en el país utilizarla y cuando no esté que se rente. Y por eso el boom de la renta corta, porque vino desde una necesidad de ese cliente que no vive en el país y que quiere utilizarlo y también generar beneficios. Claro. Excelente. Partiendo de eso, ya sabemos, mira cómo primero tengo que saber las necesidades reales de mi cliente para poder estructurar el mensaje. Entonces, partiendo de eso, yo empiezo y le digo, usted se imagina cuando usted venga
un viernes. Ya, imagínese que ya usted vino vamos a poner que, Estados Unidos, en la época de frío, esa nieve, todo el mundo le quiere salir corriendo, viene aquí. Usted se imagina un viernes en la mañanita con este sol espectacular, vitamina para su piel, y usted abre esa cortina y usted se toma su cafecito, usted baja y va a la piscina, los niños están en el área de esparcimiento. Este complejo, que es un complejo que lo tiene todo, no hay necesidad de que, a pesar de que estamos en una zona de mayor crecimiento económico del país, como por ejemplo Punta Cana, no tiene que irse a la playa porque aquí lo tiene todo. Mire, tenemos la playa artificial, aquí los niños van a estar, cuando venga su familia van a disfrutar desde aquí, no tienen que irse, no tienen que tomar transporte porque esa persona no tiene vehículo. Entonces, basado en eso, yo le estoy creando a él una necesidad y lo estoy poniendo a él que se imagine en el resultado. Yo no le hablé de los 154 metros que tiene el apartamento porque muchas personas ni siquiera saben qué significa eso. Sí. Lo sabemos nosotras que trabajamos esto, pero el cliente no lo sabe. Entonces, ok, que yo le diga 154 metros y con una piscina infinity que vea. No. Vamos a imaginarnos a él ahí. Y partiendo en eso, yo no hablé del producto, yo hablé del resultado. Enfóquense siempre en el resultado para que vendan la idea. Y ya, te vendí. Buenísimo. Tú sabes, Janeri, que hay muchos asesores que tienen pánico a las cámaras. Sí. Que normalmente dicen, no, yo prefiero hacer un post porque la cámara me pone nervioso. ¿Cuál tú entiendes que es el paso para ello dar para poder trabajar su marca personal? Lo primero es, y siempre te voy a decir, que soliciten los servicios de un asesor de comunicación experto, ¿verdad? Pero básicamente, para irnos a los recursos que tenemos en este momento, nadie llega al 100 sin pasar por el 1. ¿Qué pasa con esto? Que en esa perfección de que ahora mismo no estoy lista, de que no tengo un set, de que no tengo y empiezo con los millones de excusas, no hago nada. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar, no puedo hacer un video de 1 minuto, no, hazlo en 20 segundos. Haz un reel de 20 segundos de algo, un storytelling, de algo que te pasó ahora mismo con un cliente. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Yo no te voy a decir que lo hagas ni en un estudio donde la gente te está mirando y te vas a poner nerviosa. No te voy a decir que te vayas al terreno donde están los trabajadores. No te voy a decir que te vayas a la agencia inmobiliaria donde están tus colegas, que son tu competencia, a que te estén mirando cómo tú te equivocas. No, hazlo desde el carro. ¿Tú sabes cuánta gente se va viral con un contenido en el carro? Sí. Y tú estás tranquilito ahí. Y si tú tienes que repetirlo 100 veces, repítelo, que eso no es en vivo. Yo lo repito y yo soy experta, tengo años en esto y si me equivoco y no me gustó, lo repito. Entonces, tú lo repites, empieza con 20 segundos, pero empieza. No dejes que empieza con algo que tú puedas manejar. ¿Qué pasa con esto? Que tú le estás creando evidencias al cerebro. Ya él se está dando cuenta que tú sí eres capaz, porque al principio el miedo, ¿qué es? El cerebro te está diciendo que tú no estás capacitado para eso porque no lo has hecho o porque lastimosamente en algún momento lo hiciste y te quedó mal. Entonces ahora vamos a hacerlo con lo sencillo. En tu casa, búscate ahí un lugarcito bien bonito con unas lucecitas y ahí lo haces en la madrugada tranquilo que nadie te está mirando. Pero hazlo porque momentos habrán. Y yo te puedo asegurar que ese que empezó con 20 segundos al final tiene un webinar de 2 horas hablando con una gente, pero tiene que empezar. Ese es el punto. Vamos a darle. Yaneris, tú como inversionista, ¿cuáles son los criterios no negociables para tú decir aquí sí voy a invertir y aquí no? Sí, mira, yo, tanto así mismo como yo trabajo con mis clientes, eso mismo aplico para mí. Y uno de los puntos que para mí no es negociable, yo lo aplico en tres partes que para mí son importantes. El tema de la desarrolladora. Para mí es sumamente importante saber la reputación de la desarrolladora. Saber de conformidad con el tiempo cómo han sido las entregas, las terminaciones, cómo es el trato con el cliente. Eso es un beneficio para mí porque como yo vengo trabajando en el sector, yo tengo esa ventaja de poder involucrarme con la información. Lo segundo es el proyecto. El proyecto, dime la proyección que tiene, dime cuáles son los beneficios que tiene. ¿Tiene exoneraciones fiscales? Me gusta.
La ubicación es estratégica, realmente es estratégica porque nos vamos a Punta Cana, todo es Punta Cana, no. Y tú sabes muy bien que dentro de Punta Cana hay zonas que no son realmente tan rentables como la gente Exacto. vende, ¿no? En Punta Cana todo se vende y todo se alquila, eso no es cierto. Entonces, la ubicación y lo que me ofrece ese proyecto inmobiliario. Y luego de que ya esas dos, nos vamos al marco legal. Y eso se lo agradezco a mi mentora, Reina Echenique, siempre lo digo. Yo vengo de la escuela Vamos, de Reina. sí, yo vengo de la escuela de Reina Echenique y ella me enseñó el verdadero valor que tiene el marco legal dentro de una transacción millonaria, que es una transacción inmobiliaria. Entonces, eso. Y que dentro del marco legal que yo evalúo, sencillo, después ya nos vamos con más detalles a hablar de toda la documentación, pero lo primero es la certificación de título madre de ese terreno. Yo lo quiero ver. No tiene que ser original, una copia. Yo quiero verlo, yo quiero ver la permisología, porque imagínate que tiene un desarrollador con una reputación intachable y que ese desarrollador tiene potencial financiero y que el proyecto es ambicioso y es sumamente hermoso dentro de los planos, que tú sabes que en los planos aguanta todo, el dibujo lo aguanta todo. Pero ¿y si no tiene la permisología? Si no tiene el tema de la permisología, del permiso de las autoridades para poder desarrollarse, ¿se va a desarrollar? No. Entonces, para mí es importante esas tres cosas y eso lo aplico para mí. Buenísimo. Tú sabes que me gustaría saber tu opinión sobre los inversionistas o los dominicanos ausentes, que entienden que todavía el mercado dominicano en cuestión de inmobiliario sigue siendo una mina de oro. ¿A qué tú crees que se debe esto? Es que nosotros somos el país, yo siempre digo el paraíso caribeño, porque nosotros tenemos todo, deliciosa comida, el tema de las playas, las montañas y toda esa diversidad de paraíso que tenemos. Sí, 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 sí. Pero aparte de todo eso, que ya sabemos que tenemos, nosotros somos uno de los países con mayor desarrollo económico de la región y del Caribe desde hace varios años. Indistintamente de la situación que pase a nivel internacional, nos hemos estabilizado a nivel económico. Entonces gozamos de estabilidad económica, política y social. Además de que nos respalda un marco jurídico que no es perfecto, lo sabemos tú y yo, pero está mejorando, está dando pasos y eso es válido. Además de eso, tenemos incentivos fiscales que no solamente tienen que ver con el dominicano, tanto el que vive aquí o el no residente, también aplica para los extranjeros. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano tiene la intención de incentivar a la inversión y por eso tiene esos incentivos, esas exoneraciones fiscales. Pero a eso, ¿qué más vamos a sumarle? El tema de la rentabilidad. Hablemos de los turistas. Nosotros año tras año estamos rompiendo récords de visitas de turistas. ¿Qué quiere decir? De personas no residentes en la República Dominicana. ¿Y a eso qué se traduce? A la ocupación. Alta demanda en ocupación, tanto hotelera como en el tema de la renta corta, que por eso hay una tendencia a la alza todavía del tema de Airbnb y diferentes plataformas digitales. O sea que nosotros tenemos mucho. Yo puedo quedarme aquí una hora contigo hablando de todos los beneficios, pero básicamente creo que ahí abarqué lo más importante que tiene la República Dominicana para que sea la opción número 1 en el momento de invertir. Y por supuesto hacerlo con un asesor calificado. Así es. Tú sabes que me encanta todo esto y me gustaría que tú le dijeras a nuestros oyentes, a los que nos sintonizan por YouTube y demás, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden tener una asesoría contigo? ¿Cómo pueden contactarte para que tú seas tu mentora y esos workshops que normalmente tú das? Buenísimo. Sí. ¿Cómo pueden ellos localizarte? Sí, a través de mis redes sociales, Yaneris de León, tal cual. Yaneris de León, me imagino que lo van a escribir ahí, Yaneris de León. Ahí está, entonces, esas es mis redes sociales enfocada en el tema de la comunicación. También está Yaneris de León Real Estate para los que quieren asesorarse en materia del mercado inmobiliario. ¿Cómo es mi metodología para el tema de las capacitaciones a nivel de comunicación? Para mí es un no negociable que tengamos un primer acercamiento, una llamada de 20 minutos tipo diagnóstico, porque lo que tú necesitas no necesariamente necesita otra persona.
tus fortalezas no necesariamente tienen que ser de otra persona. Entonces yo necesito escucharte, necesito conocer parte de tu historia para poder de esa forma identificar si yo puedo ayudarte. Basado en eso, te mando entonces una propuesta para empezar. Yanely, muchísimas A gracias. ti, mi corazón. Quiero una asesoría por ahí, tú sabes, de marca personal. Creo que sí. Muchísimas gracias, en verdad. Un último mensaje para nuestros colegas asesores, los inversionistas. Para todos va a ser el siguiente. Tú no necesitas más información. Tú necesitas ser estratégico en tu accionar. Si es un inversionista que necesita la asesoría de un experto especializado o un abogado en derecho inmobiliario. Necesitas eso para poder invertir. Apaláncate del conocimiento de un experto. Y si es un asesor con la intención de crear una marca personal, bueno, pues lo mismo te digo, tú no necesitas más información, tú necesitas hacer la práctica, ejecutar, apalancarte, identifica cuáles son esas áreas de oportunidades y apaláncate del conocimiento de un experto para que te lleve al siguiente nivel, porque tú solo llegará un momento en que ya no vas a seguir creciendo. Necesitas apalancarte del conocimiento del otro. Buenísimos. Muchas gracias, Yanely. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por sintonizar este episodio de Turismo Inmobiliario. Recuerden suscribirse a nuestro canal y también seguirnos en Instagram como Turismo Inmobiliario RD. Hasta la próxima.